Hola, vamos hoy a dar la última clase de Platón. Vamos a acabar los planteamientos políticos de Platón viendo los diferentes tipos de gobierno que Platón clasifica y que además luego esta clasificación va a servir igualmente para Aristóteles. Entonces es muy fácil de retener y luego nos va a servir como referente para seguir la política en otros pensadores. Bueno, muy fácil, hacemos la clasificación. Platón distingue entre monarquía, aristocracia y democracia. Y vamos a ver luego, partiendo de estas tres formas de gobierno, otras tres que serían sus formas degeneradas: tiranía, timocracia y oligarquía, y por último, demagogia, o también llamada democracia degenerada. Bueno, vamos a ver que los tres primeros modos de clasificar tienen relación con el número de gobernantes, pero quizá no tienen relación o no tienen tanto que ver con lo que ahora entendemos por monarquía o con lo que ahora entendemos por aristocracia. Es verdad que cuando ahora oímos la palabra monarquía, lo que pensamos es en un rey, en un linaje, en un tipo de representación estatal o de gobierno que depende fundamentalmente de una herencia, de una descendencia de sangre, y que sería además vitalicio, ¿verdad? Y normalmente lo ponemos a república. Nada que ver en Platón. Sabemos que gran parte de los elementos que estamos distinguiendo en estas clases y que estamos explicando los extraemos de ese libro, que es el libro más importante de Platón, o por lo menos es el libro en el que repasa un poco todas las áreas de la filosofía, y es la República. La República República es la traducción que se hizo en latín, que sería la res publica, la cosa pública, y que también otros describen, ¿no? Traducen como el Estado. En realidad era la polis, la ciudad. Esa ciudad que tenía ese carácter estatal en el sentido de que era soberana, pero que también estamos forzando un poco los términos para poder nosotros comprender de qué estaban hablando. Habitualmente se dice que en Grecia aparece el Estado, aparece el matrimonio, es decir, aparecen estas instituciones que ahora relacionamos fundamentalmente con el Estado. Pero el Estado de esta época tampoco era exactamente como el nuestro, ni mucho menos. Solo el hecho de que las dimensiones fueran las de una ciudad y no las de un país, como por ejemplo pudiera ser la península ibérica o esa parte de la península ibérica, y estar hablando de la forma Estado en esas dimensiones en lugar de la forma Estado en Gijón, por ejemplo, ya nos cambia muchísimo las cosas. Incluso la democracia que Platón criticaba era una democracia que se extendía nada más que a las dimensiones de esa polis, de esa ciudad, y que por tanto, con sus defectos y con sus virtudes, era una democracia mucho más directa y en la que tanto el gobierno como las decisiones estaban mucho más localizadas. No tienen nada que ver con los estados-nación, ni con la ideología de los estados-nación, ni con el nacionalismo de los estados-nación, y tampoco tiene nada que ver con lo que vivimos ahora, que son unas fronteras estatales que no conservan, sin embargo, demasiada soberanía, puesto que, por ejemplo, en España estamos totalmente adscritos y determinados, incluso sobredeterminados, por otras instituciones más grandes a las que pertenecemos, como sea la Unión Europea, como sea la OTAN, como ejército todavía de un bloque mucho mayor. Entonces, nuestra vivencia actual del Estado no coincide para nada con la vivencia del Estado griego, de lo que en lugar de Estado ellos llamaban polis, y significa ciudad, la ciudad soberana. Démonos cuenta el gran trecho que hay entre una ciudad, imaginaos que fuera Gijón, digo porque yo soy de Gijón, porque tampoco eran más grandes, una ciudad como Gijón, donde todas las gestiones y todas las decisiones que se tomaran estarían teniendo su responsabilidad y el núcleo de participación dentro de las dimensiones de Gijón y no más. Entonces, casi nada nos vendría dado por un gobierno que está prácticamente deslocalizado, que no sabemos siquiera dónde está, y que cuando tenemos alguna propuesta resulta ya un poco ineficaz, casi por no decir un poco ridículo, ir a protestar a una consejería cuando a lo mejor es una decisión que viene tomada
de lejísimos, quizá de la Unión Europea, es decir, la localización del gobierno no la tenemos. Entonces, en este caso es un poco lo contrario. Polis es una ciudad soberana, y decían, por eso lo traducimos como Estado, pero es que ahora resulta que los Estados-nación no son nada soberanos. Entonces, los Estados-nación ahora mismo nada más que gestionan la deslocalización del gobierno, es decir, que las decisiones que nos afectan a nuestra vida en sanidad, en educación, en lo que fuera, no solo no las tomamos nosotros, sino que no sabemos exactamente quién las tomó, para perseguir todo ese itinerario donde va a parar la razón de tal decisión. Nos perdemos en una burocracia enorme, en diferentes idiomas y, bueno, como decía, estamos asistiendo a una deslocalización del gobierno y démonos cuenta, entonces, que ya el propio contexto y la propia palabra, el Estado, la República, nos puede llevar a equívocos. Entonces, vamos a hablar de polis. Vamos a dejarlo sin traducir, vamos a recordar que se trata de una ciudad soberana, independiente, en la que se toman todas las decisiones dentro de sus líneas fronterizas y entre las personas y los habitantes que vivieran en ella. Y pensando en una estructura así, vamos a valorar estas propuestas que hace Platón, esta clasificación y luego también su valoración acerca de los diferentes modos de gobierno. Pero vamos a pensar en la polis, porque creo que traducirlo como república o como Estado incluso nos confunde por el anacronismo con el que pensamos estas estructuras al pensarlas desde nuestra época y en nuestro modo de vivencia. Entonces, la polis, la ciudad, dice Platón, puede tener fundamentalmente tres tipos de gobierno en función de cuántas personas se encuentran capacitadas para tomar decisiones políticas. Un tipo de gobierno es la monarquía. Vamos a ver también que son como conceptos límite, como conceptos extremados que usamos para poder entendernos. En la monarquía se trataría del gobierno de uno solo. Es muy difícil realmente pensar algo así, porque el gobierno siempre va a tener más de una persona que se encarguen además del conocimiento de varios ámbitos. Es casi imposible pensar que una sola persona, sin ningún tipo de consejere, pueda gobernar conociendo, bueno, pues todo lo que hace falta saber de los diferentes ámbitos de una ciudad, de su sanidad, de su educación, de sus infraestructuras, de todo lo que en un momento dado nos hace falta para tomar decisiones y para tomar decisiones de carácter combinado. Además, no podamos tomar decisiones sobre la educación o sobre la sanidad o sobre las infraestructuras sin tener en cuenta cada uno de los demás ámbitos y sin tener en cuenta los recursos que tenemos para unos y para otros. Bueno, entonces la monarquía sería el gobierno de uno. Sería el gobierno de uno, que no quiere decir que no estuviera aconsejado por otros que también forman parte del gobierno. Daos cuenta que cuando veíamos el plan pedagógico de Platón y la manera en la que él pretendía educar a los militares, a los gobernantes, difícilmente se podría materializar, se podría hacer real algo ni siquiera parecido a lo que él propone con un solo filósofo rey. Veíamos que además él está planteando un gobierno de 15 años, un gobierno en el que cada 15 años se recambia y aquellos que hicieron de gobernante entre los 35 y los 50 años pasarán de nuevo al estudio y a la enseñanza de los nuevos gobernantes, ¿verdad? Entonces, con uno solo, no siendo que se desdoble, es un poco difícil. Pero en todo caso, él tiene en cuenta como concepto extremo de la monarquía. El gobierno del filósofo rey sería en su versión. Y esta monarquía no tiene nada que ver con ningún tipo de linaje ni lazos de sangre, ni tampoco con ningún carácter vitalicio, y en su caso tampoco tiene que ver con una elección por votación, como puede llegar a ser la presidencia de las repúblicas que conocemos, sino que el monarca hace referencia a un solo monarca, un solo filósofo rey, o quizá una única cámara, un solo grupo. ¿Quién sería el más sabio? Porque si ese único gobierno o ese único que gobierna no fuera el más sabio, sino el más rico o el más fuerte o el que hubiera logrado imponerse por otras razones, ya no se llamaría monarquía, sino se llamaría de otra manera. Entonces, cuando Platón habla de monarquía, está hablando del gobierno de un filósofo rey, está hablando de ese gobierno que sería un gobierno que entra dentro de los buenos gobiernos, dentro de la perfección, si ese gobernante o ese pequeño grupo
son los únicos sabios, los únicos filósofos, y con esto estamos hablando también de su carácter, de la predominancia del alma racional, del gusto por los conocimientos y no por los honores ni las riquezas, de un modo de vida que va a ser austero y que no va a tener lujos. Démonos cuenta de todo esto. Bueno, sin embargo, para Platón, el gobierno preferente, y esto da mucho juego, el gobierno preferente, el gobierno perfecto, de entre todos los que va a clasificar, es la aristocracia. La aristocracia vamos a traducirla, porque es como él lo entiende, como el gobierno de los mejores. Y para él, el gobierno de los mejores es el gobierno de los sabios, el gobierno de los filósofos. No tiene esta aristocracia tampoco nada que ver con ningún tipo de sangre azul, de linaje, de familia, de lazos filiales de sangre, nada que ver con eso, nada que ver con la aristocracia que reconocemos ahora como un reducto de la antigua nobleza, ¿verdad?, del feudalismo. No tiene nada que ver con eso. La aristocracia quiere decir simplemente un grupo de los mejores. Entonces, que gobierne la aristocracia quiere decir que gobiernan los más sabios y no unos cualesquiera o no unos que hayan sido votadas en eso que se llamaba democracia o que hayan sido elegidas pues a través del convencimiento, del uso de la palabra y de todo aquello que hemos visto que criticaba Platón de las democracias y de sus sistemas de elección. Entonces, la aristocracia sería el gobierno de los mejores. No es el gobierno de todos, sean quien sean o sean como sean. Es el gobierno, de nuevo repito, de aquellos en los que predomina la sabiduría, la prudencia, el gusto por el conocimiento, la austeridad, la falta de ambición en cuanto a riquezas o lujos y una renuncia también a las propiedades privadas y, como habíamos visto en la pedagogía, y también a la familia, la estructura familiar, en favor de la propiedad colectiva, el usufructo de una propiedad que es pública, como decía, sencilla, y de la comunidad de hijos que serían cuidados entre todos y ni siquiera reconocidos por unos o por otros. Es decir, cuando Platón habla de abolición de la familia, habla también de que toda una generación de niños serán cuidados por todos ese grupo de militares, de gobernantes, de forma colectiva, sin que ninguno sepa exactamente cuál es su hijo y sintiéndolos a todos como hijos. Para que no se establezca ninguna preferencia, ningún interés particular que luego fuera a oponerse o a entrar en competencia con otros. Bueno, esta aristocracia, que es el gobierno de los mejores, daos cuenta de una cosa que es súper importante. Este gobierno de los mejores, ¿cuántos son los mejores? Los mejores pueden ser unos pocos, dadas unas circunstancias. Por ejemplo, Platón, cuando mira a su alrededor y ve ese gobierno que para él es tan degenerado, que además ha condenado a la muerte a su maestro, a un sabio como Sócrates, y que en su lugar es gobernado por personas con intereses económicos, con interés por acumular riquezas, propiedades, con discursos sofísticos, con discursos que no tienen que ver con el verdadero saber, sino más bien con la capacidad para embaucar y para seducir. Cuando mira a su alrededor y ve este sistema, y ve cómo ese sistema se reproduce, pues los sistemas tienden a reproducirse mediante sus leyes, escritas o no escritas, mediante sus leyes educativas, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?, también mediante su ejército, etcétera, pero a nivel espiritual va a reproducirse a través de las leyes educativas. Entonces, lo que va a ver Platón es que cuando partimos de una situación así y hacemos una reforma radical, pues seguramente las personas que en ese momento son sabias, las personas que en ese momento están apartadas de lo público, no se han dejado seducir por los sobornos, por los intercambios de este tipo de gobiernos, o no se han dejado seducir por su escala jerárquica, por su escala de favoritismos y por su escala de valores, van a ser unos pocos. Esos que se dedican a la filosofía retirados del poder en estos momentos, seguramente van a ser unos pocos, porque esta sociedad no ha motivado el conocimiento y no ha premiado nunca y de ninguna manera el saber, ni lo ha relacionado con la toma de decisiones políticas o con la gestión de la comunidad. Pero esto no significa en Platón que siempre vaya a ser así, ni significa tampoco que a él le parezca que la aristocracia, este gobierno aristocrático, es bueno por el hecho de que sean pocos. Nada que ver, es por el hecho de que sean sabios. Y lo que él trata de favorecer con esta apuesta político-educativa es que cada vez sean más dentro de la ciudad les que motivados por
la sabiduría, por la filosofía, por el estudio, por el amor a la ciudad y a lo público, más que a sus propios intereses privados, más que al beneficio económico, vayan siendo cada vez más por el efecto de, como decíamos, de ese proyecto político y pedagógico. Entonces, la aristocracia no es buena por ser el gobierno de unos pocos elegidos, sino que es buena, sean pocos o sean muchos, si son muchos mejor, es lo que tiene él en su punto de vista, en su horizonte, que el modo también de vida de los guardianes se vaya extendiendo cada vez más, no pretende otra cosa. Esto lo podemos estar viendo en su proyecto pedagógico, donde va a estar todo el tiempo motivando, inclinando a las personas hacia el conocimiento. Luego, las respuestas pueden ser de varios tipos, pero la pretensión es que cada vez ese modo de vida se extienda más. Por eso que la aristocracia es el mejor de los gobiernos, que no tiene en cuenta cuántos, si son unos pocos o son muchos, sino que va a depender de las circunstancias. Tantos sabios, y cuando dice sabios no dice que conozcan todo como si fueran dioses, sino que tantos hombres y mujeres dedicados a la búsqueda de la verdad y a la definición de las esencias y a la capacidad de diálogo para acordar lo que es la justicia y verla también plasmada en cada momento y en cada decisión, esas personas son las que van a gobernar. Y si son muchas, mejor. Y si son muchas, estaríamos acercándonos a lo que a veces nosotros entendemos por democracia, si no la entendemos por un sistema de votos, sin más, sino por una verdadera participación política de la mayoría. Pero una verdadera participación pasa por el conocimiento y por la participación informada. Y esto podría seguir siendo una aristocracia que recoge a mucha gente, a cuanta más mejor, porque están preparadas, informadas para participar de ese diálogo político. Entonces, monarquía es un gobierno que puede ser justo, porque ese uno o único gabinete es sabio y es bueno y gobierna para todos. Pero tiene la limitación de que estaríamos hablando de una ciudad en la que, desafortunadamente, solo hay una persona o muy pocos sabios. Y eso no es tampoco la ambición que plantea Platón. Luego tenemos la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, y que una vez que se instale, irá motivando a cada vez más personas a formar parte de este equipo. En último lugar, Platón habla de la democracia, que sería el gobierno de todos, pero el gobierno de cualquiera, de todos no sabios, de todas las personas, pero no por su capacidad, no por su sabiduría, sino ese gobierno en el que la opinión de unos vale igual que la opinión de otros, sea cual sea su formación. Muchas veces se pone, por ejemplo, para que podamos entender a Platón y su crítica de la democracia, este ejemplo. Cuando vamos a ser operados a corazón abierto o incluso de cualquier cosa, una persona seguramente no se sentiría demasiado sosegada, demasiado relajada, si quien lo va a operar o quienes lo van a operar son un montón de personas que van votando por dónde cortar, por dónde sacar, por dónde extraer, sino que alguien prefiere ser intervenido por los mejores médicos, ¿verdad? Aunque ese fuera solo uno. Y si fueran más de uno, y además son los mejores y que son súper informados, pues mejor. Lo que dice Platón es que la polis, la ciudad, no es menos delicado que un cuerpo, ¿no? Que fuera a ser, por ejemplo, intervenido por un conjunto de médicos. No es menos delicado, no es tampoco más azaroso, no es que la improvisación valga más para el gobierno de la polis que para la operación corazón abierto a una persona, sino que de esa polis va a depender incluso la posibilidad de ser curada por un médico o no, por un buen médico o no. Es decir, que la sabiduría en cualquier ámbito de intervención, que afecta además a todas las personas, es igual de delicado, de importante y hay que cuidarlo lo mismo. Sería una tontería decir que queremos que nos operen solo un conjunto de médicos, y mejor si son los mejores, que no que nos opere cualquier persona, bueno, que consiga abrirse paso o convencer mediante la palabra de que sabe, y luego decir que la ciudad, que para la polis, no importa quién la gobierne y que entonces, bueno, pues una votación más o menos arbitraria, no basada en los conocimientos, sí pudiera valer. Sin embargo, con esto, como decíamos, Platón no quiere decir que el gobierno de muchos sea malo, sino que el gobierno de muchos es malo cuando es arbitrario. Cuando una opinión vale igual que la otra y no se está dando ninguna importancia al saber. Y no se está tampoco dando ninguna importancia no solo al saber, sino a la generosidad, es decir, a la falta de intereses particulares. Si no se está dando importancia ni al saber
ni al hecho de que el gobernante o los gobernantes gobiernen en beneficio de la comunidad o para su propio beneficio, bueno, pues sería una falta de criterio muy importante. En cualquier caso, esta democracia puede tener una versión peor todavía de sí misma, que es la que él está captando en Atenas en su tiempo, que es la demagogia. La democracia degenerada se llama demagogia. Pero entonces vamos a ver también, vamos ahora a subir hacia arriba, tenemos monarquía, aristocracia, democracia, su forma degenerada se llama demagogia. ¿Cómo se llama la forma degenerada de la aristocracia? Se llama timocracia, cuando en lugar de ser el gobierno de los más sabios, es un gobierno de los más fuertes, de los militares. Sería, un gobierno militar. Y hay otra forma todavía más degradada que se llama oligarquía. Y es cuando se trata no del gobierno de los más sabios, no tampoco del gobierno de los más fuertes, que sería un gobierno militar, sino el gobierno de los más ricos, de los que tienen un poder a través de la economía y de las pertenencias y de las posesiones. No son los más sabios, no son los más fuertes, sino que son simplemente los que han conseguido apoderarse de más riquezas. Que bien pudiera ser por el robo y extracción a los demás, porque si no, ¿por qué unos hombres son más ricos que otros? ¿Es que los recursos naturales o es que la tierra les pertenece a alguien? Finalmente, la monarquía también tiene su forma degenerada, que se llama tiranía, y es cuando un solo hombre, una especie de caudillo, gobierna toda la ciudad para su propio interés. Este interés suyo y esta arbitrariedad y este capricho con el que gobierna va a generar una serie de oposiciones, de reacciones, y este caudillo va a responder cada vez con más opresión, con más violencia, y esta tiranía sería un gobierno que, por ese bucle que se establece con los gobernados, empieza a ser cada vez más violento, cada vez más caprichoso y cada vez más arbitrario y peligroso para la vida de las personas. ¿Qué es lo que va a decir Platón? Que la aristocracia, seguida de la monarquía, son las mejores formas de gobierno. Que cuanto más gente en una polis sea sabia, más virtuosa es esa polis. Y que por tanto una aristocracia nutrida de muchos gobernantes, extraídos de un montón de personas que en esa ciudad ya valoran los conocimientos por encima de todos, sería el mejor de los sistemas pensables o imaginables. Después estaría la democracia. Sin embargo, cuando pasamos a sus formas degeneradas, se invierte la preferencia. Cuando se trata de formas degeneradas, Platón dice que de lo malo, la democracia, la demagogia, es preferible a la timocracia es preferible a la oligarquía, y la oligarquía es preferible a la tiranía, que sería el peor de los gobiernos. Pero también Platón nos cuenta cómo unas formas degeneradas van pasando a otras más degeneradas todavía. Vamos a pensar, como hace él, hace como una reconstrucción imaginativa para encontrar las causas de cómo unos gobiernos llevan a otros. Vamos a ver que vamos a ponernos en una degeneración intermedia, la timocracia, el gobierno militar, algo que se ha dado mucho a lo largo de la historia de nuestro mundo, del planeta, en diferentes territorios. La timocracia es el gobierno de unos hombres fuertes, un gobierno militar, fuertes también porque son las personas armadas, hábiles, con talento práctico, si no los hubieran colocado ahí, pero teóricamente poco reflexivos y teóricamente débiles también, o incompletos. Más inclinados a la acción que a la reflexión, y más atentos a su interés que al de la comunidad, aunque sea un interés colectivo militar. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de gobiernos militares? Bueno, dominados, dice, por la parte irascible del alma. Recordábamos que incluso él consideraba que los militares, cuando están en su lugar, cuando esa parte irascible del alma genera personas aptas para el ejército y están en su lugar, la polis podría ser perfectamente virtuosa. Pero cuando esas personas invaden las funciones de los gobernantes, entonces se da este tipo de gobierno, el de la timocracia, que no es ni mucho menos perfecto, sino un gobierno ya no solo de los peores, sino que va a conducir a algo peor. La timocracia, dice, es ese gobierno de aquellos que están dominados por la parte irascible del alma, por el ánimo propio de los ejércitos, propio de los hombres de guerra, de los militares. ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a establecer ¿cuándo? Cuando la clase económica, la clase de los productores, vamos a verlo desde la degeneración de la democracia, desde el punto en el que él se encontraba por su propia vivencia en Atenas. Lo que él estaba viendo es que ese gobierno democrático, degenerado, en el que la clase económica, la clase de los productores fuera creciendo y provocando ciertas desigualdades, ciertos excesos,
pues entonces esto invitaría a los militares a reprimir la ambición económica de estos productores y sus excesos, pero entonces también los guerreros se van a aprovechar repartiéndose las riquezas de estos productores que han llegado a tenerlas dentro de los estados o dentro de las ciudades que se manejan democráticamente, y a reprimir su ambición por la fuerza. Entonces los guerreros van a encontrar como principal móvil la búsqueda de honores, pero también van a aprovecharse de las riquezas. Al final se degenera y va a degenerar también en un tipo diferente de gobierno de unos pocos, que sería la oligarquía. Estos militares es como que acaban saqueando las pertenencias de aquellos que se hubieran enriquecido en ese sistema mercantil, vamos a decir, de producción, y entonces no lo hacen mejor, porque lo que van a hacer es simplemente expropiar, pero para su propio beneficio. Estos guerreros poco a poco se irían convirtiendo en personas ricas, sin más, y que además están en el gobierno. De tal manera que cuando ya en lugar de los honores fueran las riquezas lo que se establece como principal motivación de los gobernantes, entonces es el alma concupiscible la que domina, es la codicia, el afán de dinero, el que se establece a la cabeza de la ciudad. Vale, ¿qué va a pasar entonces? Que cuando el rico gobierna y el pobre no participa en absoluto del gobierno, dominando, como decíamos, el alma concupiscible y la codicia y el afán por el dinero, y siendo estos los móviles de su administración, al convertirse la riqueza en el único título que da paso al derecho a gobernar, se introduce en todas las clases, y los oligarcas se convierten en hombres divididos entre sí. Eso también lo podemos ver, aunque sea en estados grandes, en el presente, o por lo menos muy en la historia contemporánea. Estos gobiernos de la oligarquía, estos gobiernos de los ricos, terminan oponiendo unos ricos a otros, porque es como que empiezan a crecer grandes imperios, una clase, una masa popular, digamos, muy pobre, y esos grandes imperios van a competir entre ellos por tener un poco como el monopolio, ¿verdad? Entonces, cuando la presión y el descontento se hace demasiado fuerte, se llegará a instalar la democracia, que aparentemente es un estado ideal en el que todos son iguales, pero realmente se da en él una consideración de los vicios de todo ese afán económico como virtud. Es decir, el afán por crecer, por hacerse económicamente más rico, por tener más que los demás, es como si fuera esa competencia, es como si fuera el valor en alza, el valor que da vida, que da alma, digamos, a la ciudad. Es decir, Platón lo que está viendo es que cuando ser un buen ciudadano consiste en intentar ganar cuanto más dinero mejor y en crecer desigualmente por encima de los demás, lo que se está dando por virtud es justamente el vicio, ¿no? El exceso de unos por sobre la pobreza de otros. El caos, entonces, y el sinsentido se considera libertad en esta democracia que se parece mucho a eso que nosotros llamamos liberalismo o neoliberalismo, en el que es un poco la sociedad del sálvese quien pueda y cada uno a su interés, ¿no? Es como lo que ahora llamamos democracias liberales. Conduce también a eliminar del poder y a despreciar las leyes escritas y no escritas. Esto lo habíamos visto en los propios discursos de los sofistas, que animaban a desobedecer la ley, incluso la ley de esa sociedad de la que ellos eran los intelectuales orgánicos, como quien dice, los intelectuales reconocidos, los maestros. Se produce, por tanto, una reacción radical, ¿no? En este momento en el que la consecución de riquezas particulares invita incluso a saltarse la ley que ese mismo gobierno instaura, en beneficio, cada uno en beneficio propio, entonces va a aparecer tal caos que las personas de esa sociedad van a empezar a anhelar como una especie de caudillo, de esos caudillos que prometen el orden, ¿verdad? Y esto lo vemos también muy en la actualidad, ¿verdad? Y entonces es cuando se instala la tiranía, que es la extrema degeneración de todas las formas de gobierno, como habíamos explicado antes, y la consecuencia de la democracia, de esa democracia degenerada, de esa democracia en la que reina el caos, la ley del más avispado, del más egoísta, del más competitivo, del más afanoso de riquezas, de extracción de beneficios, lo cual empobrece siempre a otros. Y entonces este estado de caos, de descontento, de dificultad para la vida, pues va a
a dar paso a la admiración de caudillos. La timocracia, entonces, es la consecuencia de esa democracia que se va degenerando. Y dentro de este descontento comienza, como decíamos, a ver como un anhelo de caudillaje, una oportunidad para aquellos que son los más demagogos de todos o los que de alguna manera han conseguido infiltrarse entre lo militar, en la fuerza de lo militar, ¿no? En esa capacidad monopolística de la violencia, de la opresión. De alguna manera prometen el orden. Es algo muy parecido a lo que ocurre con el fascismo, ¿no? Que si bien algunas personas lo han visto como algo opuesto o muy diferente del capitalismo, otras muchas, entre ellas yo, lo vemos justamente un poco como lo ve Platón, ¿no? Como que de esa democracia en la que crece el vicio, crece la desigualdad, crecen las excesivas riquezas de unos en base al empobrecimiento de otros, crece el caos, crece también la propia guerra entre diferentes corporaciones económicas. En ese estado de falta de gobierno, casi de falta de soberanía, empieza a aparecer un tipo de políticas, un tipo de propuestas políticas que se parecen a los fascismos que hemos conocido en Alemania, en Italia, que siempre, como vemos, han salido un poco del caos, de una situación de máxima desigualdad económica y que en vez de tomarse, bueno, pues la vía de algo más revolucionario, pues justamente de entre esos poderosos hay alguno que empieza a ofrecer pues una estabilidad, un orden, también a veces unas ciertas seguridades, a veces económicas, o por lo menos eso es lo que se dice. Por ejemplo, también políticos que en ese punto empiezan a echar la culpa a los extranjeros, por ejemplo, o a los migrantes, entonces prometen un orden que proviene de la culpabilización de sectores que pueden ser señalados por su raza, por su condición sexual o por otras circunstancias que en realidad no tenían nada que ver con el grado de desorden o de descontento o de malestar o de pobreza, y bueno, generando así una especie de enemigo, una especie de cabeza de turco, que se decía, de chivo expiatorio, pues se van a colocar esos gobiernos tiránicos de caudillaje en el poder. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que bueno, pues que cuando ese gobierno tiránico comienza a enderezarlo todo hacia su propio interés, se va a volver odioso para los propios ciudadanos, incluso para muchos de aquellos que lo encumbraron o que apostaron por él, y se va a hundir cada vez más y más en la tiranía, ¿verdad? Va a utilizar la violencia de una forma cada vez más reparadora para mantenerse en el poder. Esto sería finalmente el peor de los mundos políticos posibles. Frente a estos sistemas corruptos, los verdaderos gobernantes, los sabios, habrían de vigilar para que la ciudad se mantenga dentro de unos márgenes moderados de bienestar, sin dejar que se apoderen de ella ni la riqueza ni la pobreza, que dice Platón que son los grandes enemigos de la justicia, y que pueda mantenerse la unidad de la ciudad, gracias a esta no promoción de los ricos y, por tanto, no promoción tampoco de los pobres. No pobreza, no riqueza. Esto es lo que más divisiones, obviamente, produce cuando unos viven muy bien gracias a que otros viven en la miseria. Para esto ha de vigilarse también el sistema educativo para que no promocione esos valores arribistas, esos valores de posicionarse o de conseguir una vida mejor gracias a la desgracia ajena. Y otra medida principal de la que ya hemos hablado, pero que me gustaría que os quedarais pensando en ella y valorándola, es el establecimiento de la justicia a través de la abolición de la propiedad privada, que serviría justamente a este menester que acabamos de enunciar, y de la familia, especialmente entre los grupos de gobernantes y de militares, para que no alberguen intereses particulares que no sean los de la comunidad entera. Para terminar, vamos a leer un fragmento del libro quinto de la República, en el que trata, esto enlaza más con el vídeo anterior, en el que Platón trata de cómo las mujeres, no solo las mujeres, sino todas las personas, independientemente de su condición sexual, de nacimiento, de sangre, etc., han de educarse del mismo modo que todos los demás, un sistema pedagógico que es, por tanto, universal. Igual para todas las personas, y dando la oportunidad a todas ellas también de integrarse en todas las funciones públicas. Simplemente lo vamos a leer para que quede resonando y para que podáis hacer un comentario
con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos visto de Platón, un comentario muy completo, muy enriquecido sobre ese texto. Es decir, la actividad que proponemos es que expliquéis este texto a una persona que no conozca a Platón, que no haya visto estos vídeos, con todos los conceptos que habéis ganado, y pongáis a esa persona en contexto para que entienda qué significaría o que vaya hasta todas las últimas consecuencias de esto que se está proponiendo en este texto. Entonces se trata de explicárselo, de explicar cómo sería esta circunstancia, qué significaría esta inclusión de las mujeres en el mismo tipo de educación, en el mismo tipo de funciones públicas y de todos los tipos, qué significaría concretamente a partir de las explicaciones que Platón da de conocimiento, de aprendizaje, del alma, sea su definición, sea la predominancia de unas sobre otras, por qué aparecen más tipos que el alma racional, a partir de todas las explicaciones que tienen que ver con el proceso educativo, con la preferencia de unos gobiernos sobre otros. Es decir, explicarle a alguien cómo es esta inclusión y qué consecuencias tiene a todos los niveles, partiendo de la conceptografía platónica. Con esto terminamos de ver a este pensador tan importante y comenzaremos en el próximo vídeo con una introducción a Aristóteles, que fue un discípulo de Platón, que estudió con él durante 20 años, que por tanto se conocen, y vamos a ver cuáles son las propuestas, los cambios, pero también la comunidad que hay entre ellos. Entonces, nos vemos ya en el camino de Aristóteles. Chao. Por consiguiente, si pedimos a las mujeres los mismos servicios que a los hombres, es preciso darles la misma educación, dice Sócrates. Sin duda, responde Glaucón. ¿No hemos educado a los hombres en el ejercicio de la música y la gimnasia? Sí. Será preciso, por lo tanto, hacer que las mujeres se consagren al estudio de estas dos artes, formarlas para la guerra y tratarlas en todo como a los hombres. Es un resultado de lo que dijiste.